Hola, ¿qué tal? Me encanta la eficiencia de Instagram. Dice que está avisando a mis seguidores de que he comenzado a transmitir un vídeo en directo. Bueno, si os parece, voy a empezar hablando. Y bueno, aquellos que se vayan sumando, si quieren participar o hacer saber sus dudas, pues estaré encantada si llego a leer. ¡Ah! ¡Hola, guapa! Hola, guapa, ¿qué tal? Bueno, estaba comentando que igual yo voy a empezar a hablar. ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estás, Conchita? Gracias por pasarte por aquí. Estaba pensando que voy a empezar a explicar, porque así ya me voy arrancando, no es un tema tampoco nada fácil para mí, además es complejo de exponer, porque hay muchos escenarios a la vez para explicar esta teoría, entonces voy a intentar no perder ningún detalle, porque al final lo que más mal me sabría es dejarme cosas en el tintero. Y la cuestión es que la teoría de este señor, Jean-Pierre Garnier-Mallet, él es un doctorado en física. Es un señor que es ante todo científico, él es experto en mecánica de fluidos y él hace una teoría científica, una teoría científica que explica un movimiento de desdoblamiento del espacio y del tiempo. Él la publica en el año 1988, perdón. Lo que pasa es que en aquel momento no había mecanismos para confirmar nada de lo que él decía. Entonces no fue hasta 10 años más tarde que se comprueba con la llegada de unos planetoides al cinturón de Kuiper, ahí al lado de Plutón, que la teoría del doctor Garnier-Mallet había previsto la llegada de estos planetoides. La teoría del doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet lo que habla es, en su día ya preveía, porque él lo que dice que en el movimiento de desdoblamiento había una especie de nube en el universo que absorbió estos planetoides en un proceso de unos 12.500 años, y en el momento que hay el desdoblamiento, esa misma nube cósmica devuelve, o sea, ese movimiento de inhalación que hizo la nube se revierte con el movimiento del desdoblamiento del universo. Por eso él pudo prever la llegada de esos planetoides, y no, como decía la comunidad científica en su momento, que era una explosión de planetoides sin sentido. Él establece una pauta para entender
el orden del universo, para entender la gravedad y la antigravedad, para entender la velocidad de la luz. Entonces, en el año 2006-2007 se le dio el reconocimiento, la comunidad científica, el Jean-Pierre Gagné-Mallet le dio un premio, el Instituto de Físicas de Nueva York, porque constataron algunos de los aspectos que él decía en su teoría, como el hecho de que las estrellas están también duplicadas. Hoy ya sabemos que un 97% de la... Hola Nerea, ¿qué tal? Hoy ya sabemos que un 97% de las estrellas del universo están duplicadas. Entonces, antes de entrar en lo que dice este señor en la teoría, deberíamos saber que él, lo que está mencionando con su teoría, apela a la existencia de un doble cuántico, y que de esto ya se hablaba en la antigüedad. Lo decían los cruzados cuando se representaban a sí mismos, cuando se representaban como dos caballeros montados a caballo. Lo sabían los griegos, y esto lo dice el doctor Gagné-Mallet cuando afirma que cada partícula en su proceso de desdoblamiento hace 27 paradas que se corresponden con las letras del alfabeto griego. De todas maneras, el alfabeto griego actual tiene solo 24 letras hábiles, y él, yendo a los textos de la antigüedad, descubrió que había 3 letras que no se empleaban ya, pero que estaban desde el inicio de los tiempos, con lo cual todo lo que este señor ha ido constatando después de elaborar su teoría ha sido que todo lo que él ha descubierto los antiguos ya lo sabían. De hecho, el ciclo de desdoblamiento de los tiempos es un proceso que dura unos 25.920 años, son 12 periodos de 2070 años, con 90 años de apertura entre ciclo y ciclo. Viene a ser un desdoblamiento que tiende a volver a unirse. Entonces, estamos ahora mismo, desde 1989, que hay unas explosiones solares bastante interesantes, se puede decir que se inicia este proceso de abertura de 90 años, con lo cual representa que la humanidad tiene acceso a más información. Aquello que pensamos nos ocurre antes, nos ocurre de manera inmediata. Todo esto, volvemos a decirlo, referencias a esto que estamos diciendo las encontramos en fenómenos como que también se habla de 25.920 años para hacer la precesión de los equinoccios, que es algo que se había observado pero no se entendía por qué. En el Evangelio de Santo Tomás, que es un evangelio apócrifo, es decir, no está incluido en el canon bíblico aceptado, es un evangelio que se encontró en una tinaja en el desierto de Etiopía. Ya se habla de la figura del doble, se dice: cuando eras uno vino el 2, y hacia el final del ciclo de los tiempos del 2 volverás a ser 1. Y es más, para indicar que estamos justo en ese fin de los tiempos, en ese fin de ciclo de esos 25.000 años de historia, los griegos tienen la palabra apocalipsis, que en realidad significa revelación. Lo oculto es revelado, y es esto lo que anuncia este ciclo de desdoblamiento del espacio de los tiempos, la llegada y la disponibilidad de un montón de información que va a hacer que aquellos pensamientos que tenemos se materialicen casi con inmediatez. Vamos a ir al ajo ahora de la teoría. ¿Qué dice la teoría del desdoblamiento del tiempo? Bueno, vamos a coger 4 aspectos y vamos con ellos a construir una explicación que espero que os sea fácil. En primer lugar, tenemos la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que cualquier objeto o partícula puede desplazarse en el tiempo siempre y cuando lo haga a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Bien, pues nos quedamos con esto. En otro orden de cosas, Stephen Hawking dice: una partícula desdoblada de manera que una esté aquí y la otra parte desdoblada esté en la otra punta del universo, van a poder compartir la misma información, porque al ser una están comunicadas independientemente de la distancia que las separe. Bien, una tercera ley, también de la física cuántica, es la de Louis Victor Broglie, que dice que toda partícula consta de una parte que es corpúsculo
y otra que es energía ondulatoria u onda, ¿vale? Entonces nosotros los seres humanos, como sacos de partículas, estamos hechos de corpúsculo y de energía ondulatoria, cuerpo y energía. Y por último, el doctor Jean-Pierre Gagné-Mallet, que nos afirma que tal como el análisis, el estudio de imágenes ha demostrado, el cerebro humano no capta el tiempo como algo continuo, sino como la suma de una sucesión de secuencias. Entonces vemos imágenes y grabamos imágenes y creemos que la realidad es continua, pero no lo es. Y entre estas secuencias que vamos grabando, estas imágenes, estos fotogramas que vamos grabando, hay unos instantes imperceptibles. El cerebro humano está preparado para captar 24 fotogramas, el número 25 ya no lo registramos. Nuestra memoria, nuestro inconsciente, sí que se queda impregnado de esa información, pero el consciente no la procesa. De ahí que se aprovechara ese fotograma número 25 para inducirnos a consumir a aquellas marcas que aprovechaban el fotograma 25 para anunciarse. Entonces, volviendo a la idea del tiempo, unando las 4 teorías, nos quedamos con una afirmación. Yo soy a la vez cuerpo y a la vez soy energía, y esa parte de mí, ese yo al desdoblarme, que es energía, que se puede desplazar en estado ondulatorio, viaja por esas aperturas temporales, por esos instantes imperceptibles entre imagen e imagen, y se va a un espacio de tiempo infinito, o sea, un segundo de tiempo consciente mío es miles de millones de segundos en otro tiempo, y se dedica a experimentar todos los futuros posibles que mis pensamientos pueden llegar a crear. Y cuando ha encontrado el futuro que más me conviene, por la teoría de Hopkins, comparte esa información conmigo. De manera que yo estoy actualizada en el mismo instante que tengo un pensamiento de si es una buena idea para mí o no lo es. La manera que yo tengo de normalmente recibir esta información se suele traducir con una corazonada, una intuición o una anticipación, una premonición. Así que voy por la vida, voy pensando, voy generando potenciales creativos, voy teniendo que tomar decisiones, voy generando pensamientos y mi doble va y vuelve, me va trayendo la información actualizada, memoriza el mejor de los futuros posibles, de manera que yo me dedico a manifestar, a crear la memoria de ese futuro. ¿Sí? Bien, pues esto es en esencia la manera de funcionar del doble. Pero ahora viene una parte que es realmente muy interesante y tiene que ver con el pensamiento. El ser humano piensa, cada pensamiento es energía. Cuando yo tengo un pensamiento, yo gasto energía y por ley de equilibrio tengo que restablecer ese desgaste. Entonces, esa energía que yo atraeré para restablecer la energía gastada será de la misma calidad del pensamiento que yo emití. Si yo tengo pensamientos de carácter benevolente, de carácter positivo o benevolente hacia aquel sobre el que pienso, atraeré del mismo modo benevolencia. ¿Cuál es el problema si yo tengo un pensamiento que no es benevolente, que es malevolente? Que todo aquello que yo pienso se queda flotando como un potencial al acceso de cualquier persona que comparta el universo conmigo. Con lo cual, si yo ahora tengo un pensamiento, tengo una discusión con mi jefe y tengo un pensamiento de matarle, aunque soy una persona civilizada y yo no ejecute ese pensamiento se queda como un potencial flotando que puede ser que alguien conecte con él y lo ejecute. Con lo cual, los pensamientos entrañan una tremendísima responsabilidad. Desde ese lugar de responsabilidad es fundamental empezar a ejercer control sobre la calidad de los pensamientos que tenemos, porque generan estos futuros potenciales. Cuando uno
Me encanta porque Jean-Pierre Gagné-Mallet tiene, si veis entrevistas de él o si os llama la atención leer sobre cómo él explica todo esto, una de las maneras que él tiene de abordar cómo funciona el doble es: yo tengo una pregunta y quiero tener la mejor respuesta posible para mí, pero no quiero perder tiempo mirando todas las posibilidades que pueden estar asociadas a la solución. Entonces, ¿qué hago? Me voy a un espacio donde el tiempo puede ser infinito, a probar todas esas posibilidades y vuelvo con una respuesta en el mismo instante que me hago la pregunta. Me ahorro todo ese tiempo de elucubrar y ese trabajo, ¿quién lo va a hacer mejor que yo mismo? Con lo cual, el doble solo nos va a traer información relacionada con aquello que me repercute a mí. ¿Qué ocurre cuando no estoy pensando en la benevolencia, cuando estoy en la malevolencia? Jean-Pierre Gagné-Mallet lo equipara al hecho, ¿sabéis estos espías, estos agentes secretos que reciben las órdenes de lo que tienen que hacer por una línea telefónica? Ellos no cuestionan que es su superior el que les llama para decirles si tiene que ir a esta operación o matar a esta persona o hacer esta otra cosa. Algo similar dice Jean-Pierre Gagné-Mallet. Si no estamos en la benevolencia, si no nos esforzamos por controlar nuestros pensamientos, y no vale decir yo pienso positivo sobre la humanidad. No, la benevolencia solo se puede ejecutar cuando pensamos en personas en concreto y que aquello que pensemos sobre esa persona se ciña a la siguiente ley. Piensa en hacer aquello al otro que te gustaría que él pensara en hacerte a ti. Y luego haz lo que quieras. Fijaos que él cambia el chip. Ya no es haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No. Él dice, piensa en hacer a los demás aquello que te gustaría que el otro pensara en hacerte a ti. Y luego haz lo que quieras, porque verdaderamente lo que puebla la potencialidad son los pensamientos. Y luego actuaremos por defecto de acuerdo a los pensamientos que tenemos. Es más difícil controlar el pensamiento porque si estás pensando siempre de una manera, tus actos al final van a ser un reflejo de cómo actúas. Entonces, ¿qué dice? Si tú no estás en la benevolencia, si tú no estás pensando de manera benevolente sobre esas personas con las que te cruzas, con las que te relacionas o que te vienen directamente a la mente, si estás pensando desde el juicio, tú no estás contactando con el doble. Estarás contactando con quien sea, pero esa persona que te está dando la información, ese jefe de ese detective privado, de ese agente secreto, le va a mandar a hacer una serie de cosas y le va a dar una serie de instrucciones que le va a llevar a hacer actos que van a atraer más malevolencia. Les llama parásitos. Habla de que si no somos conscientes y no ponemos control sobre nuestros pensamientos, entonces estamos en la malevolencia, atraemos pensamientos y energía malevolente hacia nosotros y hacia nuestra vida. Así que nos arremangamos, nos ponemos a controlar nuestros pensamientos, hay que estar dispuesto a analizarlos ya durante el día y dice, y entonces viene la hora de dormir. A la hora de dormir, justo en ese minuto donde empezamos a estar ya cansados, donde empezamos a adormecernos, donde la ciencia ha demostrado que pasamos de vibrar y de pensar en ondas beta para estar vibrando en ondas alfa, que son de mejor calidad, ahí es el momento de entrar en la benevolencia. Si nos viene alguien a la mente, alguien a la cabeza, intentar pensar algo bonito, algo benevolente sobre esa persona, nos pondrá en la vibración adecuada para poder entonces dirigirnos al doble y entregarle ese mensaje, esa preocupación, esa solución que estamos necesitando tener. Nos quedamos dormidos en la benevolencia y en el proceso del sueño, en la fase paradoxal, en esa fase donde el cerebro está más activo, ocurre que es cuando el doble, que se ha pegado una romería, que se ha pegado un tute chulo, viajando a todos los posibles futuros que todos mis pensamientos del día han generado, se ha dedicado a borrar los malos potenciales y se ha dedicado a encontrar
el mejor de los escenarios posibles de acorde a ese problema que yo quiero solucionar y me hace una transferencia de información a través del agua del cuerpo, porque es a través del agua de las células del cuerpo que se transmite la información. Por la mañana, si yo realmente confío y yo delego en que el doble sabe mejor que yo lo que hace, me voy a despertar con una reactualización de mi pensamiento y se me habrá activado el instinto y el espíritu de supervivencia. Según Jean-Pierre Garnier Mallet, el mejor bien que podemos hacer a la humanidad es dormir, porque es durmiendo precisamente que borramos todos esos potenciales que generan nuestros pensamientos nefastos y negativos. La única manera de dar un servicio a la humanidad es que nuestro doble vaya y se dedique a borrar de esa gran piscina energética que componen los pensamientos de toda la humanidad, de tantísimo pensamiento violento y negativo. La mejor aportación que podemos hacer, como decía, sería la de dormir. Habrá mucha gente que se quedará con el aspecto de que le acaban de legitimar uno de sus mayores placeres, pero él lo ve desde un punto de vista que en un momento como este, que estamos cerrando el ciclo de los 25.920 años que marca el proceso de desdoblamiento, es el momento en el que todos esos pensamientos que se han ido acumulando durante esos 25.000 años se ejecuten, con lo cual todo lo que sea borrar pensamientos malevolentes va a ayudar. Otra idea muy interesante que comenta Jean-Pierre Garnier Mallet tiene que ver con el hecho de que por equivalencia de tiempo entre el yo cuántico y el yo consciente puede necesitarse un periodo de 40 días en que esta solución del hola Cristina, hola Marta y M. Barneda, ¿qué tal? Gracias por uniros. Pues comentaba el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet que por un tema de equivalencia de tiempos puede ser que el doble tarde unos 40 días en conseguir solucionar esos temas que le presentamos justo antes de quedarnos dormidos. Y otro tema, hola guapa, ¿qué tal guapas? Y otro tema que parece súper interesante es el hecho de que él sobre todo dice que la ayuda no la podemos dar a nadie que no la pida. ¿Por qué? Porque cuando yo pido ayuda a mi doble, que es mi yo, es un yo mío proyectado, ese doble sabe lo que más me conviene a mí. Pero si yo intento venderle a otra persona mis conocimientos o mis pensamientos, puedo estar violentando potenciales que no le hacen bien. Y entonces estoy en la malevolencia y puedo atraerme a mí consecuencias malevolentes no deseadas. O sea, solo si una persona nos pide ayuda, también una manera que podemos intentar ayudarle por la noche consistiría en pedirle a nuestro doble, siempre y cuando la persona nos haya pedido ayuda, pedirle a nuestro doble que durante la noche se comunique con el doble de esa persona para intentar buscarle la solución al problema que tiene. Bueno, de momento así sería un poquito el resumen de estos millones de páginas de resúmenes que me he hecho sobre la teoría del doble cuántico. Hola, ¿qué tal? Lina Margarita. No sé si, teniendo en cuenta que os habéis unido ahora a los últimos ratos, en los últimos momentos, unas cuantas personas, no sé si queréis que haga como un pequeño resumen de lo que he venido explicando hasta ahora o si directamente tenéis preguntas, como queráis. Es un tema que yo no soy, la verdad que yo no soy científica, pero pido perdón de antemano por si he dicho alguna aberración para aquellos que van a ver el vídeo y sí que saben más de ciencia que yo. Pero bueno, es una cuestión que además es, insisto, muy interesante porque todo lo que he dicho viene avalado por teorías científicas, es decir, se ha demostrado realmente que el pensamiento es una energía, se ha demostrado precisamente que el tiempo no lo percibimos,
no es como un continuo, sino que lo percibimos por saltos. Se ha demostrado que somos cuerpo y que somos energía. Se ha demostrado que si conseguimos viajar más allá de la velocidad de la luz, podemos conseguir viajar en el tiempo. Y lo bueno que tiene la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio es que habla de esta aceleración de la velocidad, lo cual permite que en esa proyección energética que hacemos y que se cuela por las aperturas temporales en esos instantes imperceptibles entre fotograma y fotograma que capta nuestro cerebro, nuestro doble se dedica a borrar los desaguisados y las catástrofes que nuestro pensamiento descontrolado puede llegar a provocar. Cuando hablas del yo cuántico también haces referencia al campo. Jean-Pierre Garnier Mallet es que el campo cuántico, él habla de tiempos. Él dice que el desdoblamiento del tiempo lo que ha demostrado es que en un mismo plano se dan los 3 tiempos a la vez. Tanto habla del tiempo potencial que genera nuestro pensamiento, la memoria del futuro, la memoria del pasado y el presente, estos 3. Entonces, ¿qué ocurre? Más que campo cuántico, habla de tiempo. Entonces, en el tiempo consciente, nosotros vivimos un segundo. El salto que hace ese yo mío en estado ondulatorio a través de esas aperturas temporales, ese yo mío ondulatorio, ese yo cuántico, lo vive a tiempo real, porque tiene a su disposición miles de millones de segundos que se equiparan al mío. ¿Sí? Es un poco loco, pero realmente el yo mío vive esos futuros, los vive. O sea, yo con mi pensamiento estoy creando futuros potenciales que no se harán realidad en mi plano, pero sí lo son en otro plano. ¿Sí? Y ese yo cuántico que experimenta todo eso vuelve y memoriza el mejor de los futuros y me lo trae sin que yo note que ha pasado el tiempo, porque entra y sale por una apertura temporal que para mí es imperceptible. Entonces, él lo vive como realidad. O sea, en ese campo de posibilidades, el yo cuántico lo vive como una realidad donde tiene a su disposición, lo vive como una realidad normal nuestra, lo vive a tiempo real suyo. No sé si he respondido a tu pregunta. Es como aquellos, me parece que lo decía en el otro vídeo, como esos libros, como esos libros donde yo podía ir a páginas distintas en función de las decisiones que tomaba. Pues un poco el doble cuántico es como que tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a probar todos y cada uno de los finales que pudiera ocasionarse a raíz de esa decisión que yo tengo que tomar. Por eso sí que es verdad que hay un gran tema de responsabilidad con esos futuros que creamos, no solo porque se quedan flotando y otro los podría vivir, sino porque realmente en otros planos esos son los futuros reales que les va a tocar vivir a ellos, en otras dimensiones. Pues comentábamos que la teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet, aunque nos resuena a todos mucho, porque al final la Biblia es un gran tratado metafísico y entonces muchas de las nociones que comenta en su teoría Jean-Pierre Garnier Mallet vendrían ya descritas con un lenguaje más simbólico, con un lenguaje que se podría considerar pues, más oscuro o más velado, en libros como la Biblia o en evangelios o en tratados que son aceptados por todos, ¿no? Hay una referencia, hablaba al principio de este vídeo, de que uno de los motivos que le valió a la teoría del desdoblamiento del tiempo del espacio el premio al Best Paperwork por el Instituto Físico de Nueva York en el 2007, tenía que ver con que él explicaba, como decía, la aparición, la llegada de planetoides al cinturón de Kuiper, al lado de Plutón. Y él explica que a Jesús en la Biblia, cuando a Jesús le preguntan cuándo vendrá o cuál será la señal para el final de los tiempos, él anuncia una referencia al episodio de Jonás. Jonás fue un personaje bíblico que fue tragado por una ballena. La antigüedad, esa nube que expulsa los planetoides que hoy están en el cinturón de Kuiper,
en la antigüedad a esa misma nube galáctica se la conocía por la ballena. Y en la Biblia dicen de que la ballena se tragó al pescadito, entendiendo por pescadito a toda esa suma de planetoides, y luego los volvió a escupir. Es decir, coincidiendo con el fin, con el final del ciclo de desdoblamiento, ha coincidido que esa ballena, que era la nube que se tragó el pescadito, que eran los planetoides, ha devuelto los planetoides, a pesar de que la comunidad científica lo interpretó como una expulsión de planetoides unilateral y sin ton ni son. Y no es verdad, fue que primero la nube los tragó y luego los devolvió, como ya describe simbólicamente el Nuevo Testamento. No sé si tenéis más preguntas. Realmente al doctor Jean-Pierre Gagné-Mallet lo que le gusta decir es que la ciencia no tiene sentido si no la podemos aplicar en el día a día. La gran premisa que él repite una y otra vez es que tengamos sobre todo mucho cuidado de esa calidad de nuestros pensamientos, porque son lo que vamos a traer a nuestra vida. Es la única manera que tenemos de acercarnos a colaborar y a sacar provecho de hablar con nuestro doble, a colaborar con él y a saber que somos guiados por ese yo nuestro que nos guía en la benevolencia, y sobre todo que afrontemos el sueño, porque si empezamos a colaborar con nuestro doble, nuestro sueño trascenderá, colaborará a hacer un mundo mejor, destruyendo potenciales que pueden ser nefastos para todos nosotros. Una vez más, no sé si tenéis más preguntas, si hay algo que os gustara que aclarara, y bueno, si habéis perdido este directo y igualmente queréis escribirme para que aclare algún punto de la teoría, pues estaré encantada de ayudaros. Bueno, pues no he querido hacerla tampoco muy larga, porque hablando una hora de esto podríamos volvernos locos. Lo que pasa que insisto que si tenéis un poco más curiosidad sobre el tema encontraréis. Mira, la pregunta es, pienso en la pregunta antes de irme a dormir, pero no sé si al dormirme. Sobre todo es importante que estés en la benevolencia, es decir, que si en ese momento te piensas en alguien, pienses algo benevolente sobre esa persona, con lo cual eso ya pondrá tu pensamiento en una vibración adecuada, y no, suéltala y confía. Piensa la pregunta que quieres hacer, la duda que tienes, el problema, y se lo das al doble. Si quieres, incluso, pues si te ayuda, pues puedes dirigirte a él y decirle, mira, tengo este tema y me gustaría. Es un poco como nos dirigíamos de niños al ángel de la guarda. Y entonces, una vez le has dicho el problema, ya está. Confía en que el doble controla mejor que tú y que para eso está, que él lo va a saber hacer mejor que tú. Y entonces, eso sí, al día siguiente, cuando te levantes, que te levantarás con la memoria reactualizada, con la intuición más activa, con el instinto de supervivencia también más activado, estate dispuesta a leer las señales, estate dispuesta a presenciar pues sincronías, pequeños milagros, estate dispuesta a mirar tu realidad con ojos nuevos. Es fundamental que confíes en que una vez ya se las dado al doble, el doble hará su trabajo. Insisto que por una cuestión de equivalencia de tiempos pudiera ser que el periodo de materialización o de resolución de aquello que le pides al doble durara 40 días, pero en principio hace caso. Y durante el día, pues si te acuerdas y puedes, pues ve poniendo control sobre la calidad de tus pensamientos. Eso también es importante. De nada. Bueno, si te da resultado, espero que me lo compartas. La verdad es que la teoría del doble cuántico, la parte que más se explica de ella tiene que ver con este tema de la benevolencia. Lo que pasa que al final, como él dice, las grandes leyes universales son las más sencillas. Dice que los niños hasta los 7 años son capaces de... un tema muy interesante también, que cuando consigues controlar los pensamientos y estar en la benevolencia, vas a notar que aquellos que están en la malevolencia, como haces como un vacío energético,
y los que están en la malevolencia no van a sentirse cómodos en tu presencia. Así que va a ser interesante también si realmente consigues controlar los pensamientos, ver quién huye de tu lado. Porque sí que es verdad que es muy difícil controlar, a pesar de que una persona te esté poniendo la cara más beatífica, es muy difícil controlar quién está con pensamientos malevolentes o quién no. Y otra cosa que comenta también es que los niños hasta los 7 años vibran de manera natural en la benevolencia. Somos nosotros los que les trasladamos, les contaminamos por el tipo de modelo, de ejemplo que le damos, los que instalamos en ellos la capacidad de pensar de manera malevolente. Entonces ellos de manera natural se sienten más cómodos con aquellas personas que piensan de manera benevolente. A veces decía el doctor Malé que a veces hay niños que lloran y que no se sabe qué es lo que pasa y de repente se va alguien que estaba cerca del crío, que estaba pensando de manera malevolente y el llanto desaparece. Tan sensibles son a este tipo de vibración. Bueno, pues espero no haberme dejado nada, seguro que sí, pero bueno, así si tenéis dudas podemos reunir material para un tercer vídeo. Me ha gustado mucho explicaros todo esto, a mí también me ayuda a poner las ideas un poquito en orden. La verdad es que vas oyendo, vas leyendo y es apasionante. Como decía antes, las verdades más simples suelen ser las que más cambian el mundo, así que nos quedamos con esta gran moraleja, con esta gran idea que es vamos a intentar pensar en hacerle a los demás aquello que nos gustaría que los demás pensaran en hacernos a nosotros y luego hagamos lo que queramos. Cuidaos mucho, un beso enorme y muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Un beso enorme. Gracias.